integralmente en los temas de seguridad que preocupan tanto aquí, por supuesto, como en el extranjero. Buenas tardes. Bueno, empeora la calidad del aire, lo habíamos dicho, también hay que tomar algunas precauciones si usted va a hacer deporte, si tiene pensado realizar algún tipo de actividad al aire libre. La verdad es que no es lo más recomendable. Claudia Salas a esta hora está en algún punto de la región metropolitana y nos puede contar cuál es la perspectiva ambiental para esta jornada de lunes. Hola José, bueno, lo comentábamos en el despacho anterior, lamentablemente tenemos muy malas condiciones de ventilación por estos días en Santiago, hemos tenido días despejados pero muy fríos, ausencia de precipitaciones y al menos durante una semana más no va a llover en la región metropolitana, un tema que preocupa y que queremos profundizar. Para eso vamos a conversar con Cristóbal Galván, es investigador del Departamento de Ecología y Biodiversidad de la Universidad Andrés Bello. ¿Cómo está, Cristóbal? Bien, ¿y tú? Bien, gracias por recibirnos. Tenemos 3 episodios seguidos de preemergencia, lo que nos hace preguntarnos, ¿funciona el nuevo plan de descontaminación? Porque el año pasado, por ejemplo, cuando había preemergencia ambiental o emergencia ambiental, habían más dígitos de restricción de vehículos catalíticos. Ahora solo uno todos los días y solamente acotado al anillo Américo Vespucio, ¿no? Sí, la verdad es que el plan tal y como se diseñó tampoco se ha implementado del todo. Y en ese sentido, sí que cuando se dan este tipo de episodios debería aumentar la restricción a catalíticos. Y aparte está el otro problema, que es lo que comentabas del anillo Vespucio, que al interior del anillo Vespucio queda por fuera toda la gran industria que opera por fuera de los parques industriales. Entonces, esa, pese a que tiene otro tipo de restricciones, queda en cierto modo excluida quizá de este tipo de restricciones que deberían ser quizás un poco más estrictas. ¿Y en todo Santiago? Sí, obviamente. O sea, eso no cabe duda. Hasta el año pasado al menos nos tenían convencidos de que sí hacía una diferencia que no circularan los vehículos con sello verde por el levantamiento de polvo o de partículas, ¿cierto? Finalmente eso con este nuevo plan pareciera que no es tan así. Es que pensar que todo va a quedar restringido a los autos es demasiado reduccionista. De hecho, quizás lo más importante es tener en cuenta que los autos representan un porcentaje pequeño, pero contributivo. Pero también tienes la calefacción residencial, que es lo que hemos hablado siempre, tienes la industria y tienes el transporte pesado, cuya circulación está restringida al interior del anillo de Vespucio, pero al exterior no, y entonces igual se está generando en lo que es la cuenca de Santiago. Tú hablabas del tema de la calefacción y ese es un problema muy importante en el sur, por ejemplo, donde se habla de la importancia de renovar los calefactores. Ahí se usa mucho los calefactores a leña o también a pellet, que también contaminan bastante. Hay prohibición durante estos días de este tipo de calefacción a leña, también las cocinas a leña. El asado, yo me pregunto, hemos visto mucho asado los últimos días, está el fútbol también. ¿Está considerado dentro de la cocina a leña que está prohibida? Entiendo que sí, lo que pasa que desde el punto de vista regulador es más informal decir prohibamos el asado, porque es como, bueno, ¿cómo lo prohíbes? Entonces requiere una mayor fiscalización. Tanto la cocina como la calefacción de leña es algo permanente, es fácil de seguir, pero el asado es quizá demasiado difuso, que deberían estar restringidos, obviamente que deberían estar. Sí, bueno, y ustedes hacen investigación al respecto y se han podido dar cuenta efectivamente del efecto que tienen los asados en estos episodios de mayor contaminación, ¿o no? O sea, cuando empezamos a ver un poco los niveles de contaminación en Santiago, si uno revisa los datos que salen del Ministerio, ponte tú, del MMA, del Sistema Nacional de Calidad de Aire, tú puedes ver perfectamente cómo, y se vio tanto en la Copa América anterior como en el Mundial anterior, se vio que cuando eran los periodos de los partidos, sobre todo empezaban por la mañana y por la tarde, había un aumento de tanto el material particulado 2,5 como el PM10, pese a que casi no había circulación de autos. Entonces al final uno da para pensar en que quizá los asados podrían contribuir de forma importante. Hablando de meteorología, el tiempo, ¿cuánto incide realmente? Porque vimos, por ejemplo, lluvia, granizo, incluso en la región metropolitana la semana pasada, se veía efectivamente el aire bastante más limpio, pero dura poco y lamentablemente está lloviendo cada vez menos también en la zona central. A ver, que se produce una inversión térmica en la cuenca de Santiago, eso no cabe duda de ese sistema. Los beneficios de que llueva es que se limpia todo lo que es el cielo, pero si tú no interrumpes ese input de contaminación, difícilmente vas a poder atajarlo. Entonces, la única manera es seguir reduciendo o que ojalá llueva, pero claro, estamos en un contexto de cambio climático y además la cuenca de Santiago tiene un clima mediterráneo que es poco lluvioso, es decir, es bien complicado el
el mono en eso. ¿Y esos factores climáticos debieran considerarse quizás para modificar el actual plan de descontaminación en Santiago, para hacerlo más estricto, para tomar en cuenta la mala ventilación que tenemos, que efectivamente hay menos episodios de precipitaciones? A ver, cuando uno dicta preemergencia o emergencia ambiental se basa en un modelo predictivo, que es el que tiene el Ministerio, y el Ministerio tiene en cuenta todos estos parámetros meteorológicos. Obviamente no es infalible, tiene unos márgenes de error, como todos los modelos, que está dentro de lo súper aceptable, por decirlo de alguna manera, y está ya tenido en cuenta. Entonces tú, cuando dices preemergencia, es porque tu modelo te está tirando ese resultado, entonces tú tienes que ir acorde a eso. Ahora, tú después puedes ver que a lo mejor el modelo te ha dicho preemergencia y no lo es, o al revés, te ha dicho preemergencia y estás en emergencia. Entonces, está dentro del pequeño error que puede tener el modelo. Bueno, hay un tema que tiene que ver con el modelo, como tú nos explicabas, y otro factor bien importante acá es la falta de fiscalización, que se muestra bastante grave, ¿cierto? No solamente en lo que tiene que ver con los automóviles, pero sobre todo con el uso de leña. Sí, a ver, por ejemplo, se ha visto, de hecho lo vi el otro día, que uno incluso puede denunciar un auto de otra persona que está en fiscalización. Que esa es una medida que puede estar bien, yo pienso que no es tan buena, yo pienso que la fiscalización sí nos corresponde a todos, pero le corresponde principalmente al Estado, no debería delegar, porque si no se convierte como en un colegio, como en una clase donde todos le tenemos que avisar al profesor. Andar acusando. Y después esa fiscalización debería extenderse no solo de los autos, sino a todo tipo de prácticas. Es decir, que yo sea el vigilante de mi casa, de la de mi vecino y de la de al lado, en el sentido de, hoy aquí hay alguien que está emitiendo, indirectamente está afectando a la salud de mis hijos o a la salud de mis familiares o a la mía propia, independientemente de la suya. Entonces, quizás el Estado debería poner más fiscalización con ese tipo con esa finalidad y no solo centrarse en los autos. Porque, a ver, ¿es que es muy difícil fiscalizar el tema de la contaminación por el humo, por la leña, o es porque faltan manos, o sea, falta personal, no hay recursos? O sea, yo entiendo que los recursos son bajos. Hasta ahora lo que sabíamos, no sé ahora con el cambio de gobierno que ha pasado, pero sí se sabía que las posibilidades eran pocas, porque además la fiscalización en Santiago depende del gobierno de Santiago, de la Intendencia. Entonces, quizás eso debería revisarse y aumentar los recursos. Sí, eso es lo que piensa mucha gente, que debería revisarse sobre todo este plan de descontaminación. Muchas gracias, Cristóbal, por conversar con nosotros, y les reiteramos que existe un teléfono, Salud Responde, para denunciar aquellos casos de quemas agrícolas, por ejemplo, o también de uso de leña en estos días más críticos de contaminación ambiental, que es el 600-360-7777, José. Bien, pues muchas gracias. Vamos a quedarnos acá con Gianfranco Marcone, que nos va a mostrar un poquito el panorama, porque la temperatura y las condiciones, en todo caso...